¿Quién no ha pasado por momentos de mucho sufrimiento en su vida? ¿Existe alguien que actualmente no esté con algún problema o dificultad en su vida? Yo creo que la mayoría de las personas en la humanidad estamos pasando por algún momento difícil. Puede que se deba a la soledad, a la falta de realización en la vida, porque algún ser cercano esté con algún problema de salud. Puede ser por nuestra pareja, o por los estudios, o por el trabajo. Existen muchas cosas en nuestras vidas que nos traen sufrimiento. Es más, a medida que pasan los años y aprendemos de nuestra experiencia propia y viendo la realidad de las demás personas, de que nadie se salva del sufrimiento. El comportamiento tradicional de las personas es pensar que estamos sufriendo a causa de algún problema en el presente y que una que solucionemos este problema y obtengamos lo que estamos buscando, el sufrimiento se acabará. Por ejemplo, digamos que ahora me encuentro desempleado y además estoy buscando tener pareja. La persona tradicional va a pensar que al obtener un trabajo y conseguir una pareja, los problemas van a desaparecer y voy a ser plenamente feliz. Pero rápidamente nos damos cuenta, a través de la experiencia, que al obtener lo que estábamos buscando, en efecto ese problema que teníamos desapareció, al menos momentáneamente. Pero de alguna manera u otra aparecen otros problemas. Tal vez ahora me encuentro sin tiempo para hacer las cosas que disfrutaba hacer, como leer o jugar algún videojuego, y me encuentro con mucho estrés debido al trabajo. Y por más de que ahora tengo pareja, no puedo pasar el tiempo que quisiera con ella. Y esto es hablando en el caso de una persona muy privilegiada. Estos son problemas que muchas personas soñarían con tener. Mientras que hay otros casos de personas que se quedan sin trabajo, que no tienen dinero para pagar su alquiler, se vuelven personas sin hogar o personas que sufren de alguna enfermedad que los acompañan por toda su vida. También ahora tenemos muchos casos de personas con graves problemas mentales o con tendencias suicidas. Entonces, llega un momento en las vidas de algunas personas selectas que se hacen la pregunta: ¿acaso existe alguna manera de parar por completo con el sufrimiento? Una de estas personas fue Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Siddhartha era un príncipe. Desde que nació tuvo todo lo que una persona normal soñaría con tener. Cuando él recién nació, su padre escuchó una profecía con respecto a su hijo, que decía que Siddhartha iba a ser o un gran emperador o un líder religioso. Como su padre era un rey, él quería asegurarse que su hijo siga la vida de un emperador. Entonces se aseguró de que su hijo no experimente el sufrimiento. Lo llenó de bendiciones y de placeres. Para Siddhartha, todo eran buenos tiempos. Recibió la mejor educación, tuvo muchos amigos, vivió con los mejores lujos, la mejor comida. Nunca se enfrentó con aspectos muy reales para todos como la enfermedad, la vejez o la muerte. Pero, obviamente, llegó un punto en el que se sintió encerrado dentro de las paredes de su palacio real y quería ver cómo era la vida de las personas de su reinado. Entonces le pidió permiso a su padre para poder ir a conocer a la ciudad más próxima de su reinado. El rey, preocupado, aceptó, pero se aseguró de que cuando Siddhartha vaya, que todas las personas enfermas o mayores de edad no sean vistos por él. Se encargó de que ese día todos estén alegres y que lo reciban de la mejor manera posible. Pero, cuenta la leyenda, que en su primer viaje a la ciudad vio a una persona mayor, a un anciano, y era la primera vez que lo hacía. Esta persona anciana se veía completamente diferente a las personas con las que el príncipe había interactuado. Muy sorprendido por su apariencia física, le preguntó a su chofer el motivo de su apariencia. Este le explicó que todos envejecemos, que es algo normal y que él también envejecerá y se verá así. Esto lo sorprendió mucho, lo dejó muy pensativo y consternado. Al poco tiempo, le volvió a pedir permiso a su padre para volver a la ciudad. Su padre aceptó y se aseguró de que hayan los mismos arreglos.
En su segundo viaje, Siddhartha vio a una persona que tenía un aspecto diferente. No se veía nada saludable, tosía y se veía muy mal, muy débil. Siddhartha le preguntó al chofer de su carruaje qué tenía esa persona. Y su chofer le respondió casualmente: «Oh, no es nada, príncipe, él solamente está enfermo». Y Siddhartha le preguntó por qué estaba enfermo. El chofer le dijo que eso es algo muy común, que todos se enferman y que llegaría algún día en el que Siddhartha también lo haría. Esto sorprendió mucho al príncipe, que volvió a su palacio aún más consternado. Con todas estas nuevas revelaciones, Siddhartha estaba muy inquieto. Quería aprender más sobre estas novedades que descubrió, por lo que le pidió por una tercera vez a su padre ir a la ciudad. Este aceptó. En su tercer viaje, el príncipe llegó a ver a un cadáver, un cuerpo que se veía muy mal y tieso. Siddhartha, al ver este cuerpo, se exaltó y le preguntó al chofer qué le había pasado a esa persona. Su chofer le explicó que era un cadáver, el cuerpo de una persona que había muerto. Esta era la primera vez que Siddhartha se enfrentaba a la muerte, y se sorprendió aún más el saber que todos llegaríamos a morir. Él dijo: «Si todas las personas saben que vamos a enfermarnos, a envejecer y eventualmente vamos a morir, ¿cómo es posible que actuemos como si nada? Seguro tiene que haber alguna solución a esto». Su chofer le explicó que todos habían aceptado esta realidad como lo normal y no se preocupan mucho al respecto, solo lo aceptan. Pero Siddhartha no podía hacer eso. En la vuelta a su palacio, tuvo un cuarto encuentro que lo marcó. En esta ocasión vio a un monje renunciante, a una persona que se veía muy pacífica. Se encontraba meditando en la base de un árbol. De la misma manera, el príncipe, al verlo, le preguntó a su chofer quién era él. El chofer le explicó que él era un sannyasin, un renunciante, alguien que dejó atrás la vida terrenal junto a sus placeres para buscar la iluminación. Con todo esto, Siddhartha volvió a su palacio muy confundido. Según la leyenda, él tenía 29 años, tenía una esposa muy hermosa y un pequeño hijo. Pero los 4 encuentros que tuvo lo marcaron de tal manera que se cuestionó toda su realidad. Él pensó que su deber era encontrar una solución a los problemas de las personas, al sufrimiento, y una que lo haría lo compartiría con todos. Entonces, muy decidido, dejó abandonar a todo lo que tenía. Una noche decidió dejar a su palacio y a su familia atrás para ir en búsqueda de la verdad, de lo absoluto, de lo eterno. Y, como sabemos, después de mucho esfuerzo y de prueba y error, lo llegó a encontrar y subsecuentemente prosiguió a transmitir su enseñanza a otras personas. Esta historia es un gran ejemplo de por qué una persona debería interesarse en el camino espiritual. Y la respuesta, descrita de una manera muy simple y directa, es que existe mucho sufrimiento. Y según muchos profetas y personas iluminadas, existe una salida permanente al sufrimiento. Existe un final al sufrimiento. Y este está en el objetivo del camino espiritual, en descubrir qué somos realmente, en ganar conocimiento de nuestra verdadera naturaleza divina, en encontrar a Dios. Donde termina el sufrimiento es donde empieza la dicha de lo supremo y divino. Entonces, para todos aquellos que están cansados del sufrimiento y que estén buscando paz y dicha, el camino espiritual y sus prácticas es la respuesta.